Buenas noches, la Santa Noche, a todo Tata, a toda Yaya, a todo Enguello, de la regla que invisa el Santo Cristo del Buen Viaje. Nuevamente vamos a reaccionar a uno de los videos de Ralph Alpiza titulado La Enganga Afrocubana. Agradecemos a Ralph Alpizar todos los conocimientos que él ha estado transmitiendo a través de sus videos. Le damos todo el mérito, todo el crédito y los invito a que se suscriban a su canal y a que lo sigan. Tiene cosas muy interesantes. Obviamente discrepo con él en algunos temas como el machismo dentro de las prácticas de Palo Mayombe, pero estoy de acuerdo con él en otras cosas. Bien, vamos a escuchar lo que tiene que decirnos. Nos va a decir cosas muy interesantes, muy demasiado interesante. Quédense hasta el final. Esta semana, el jueves, hablemos de Mayombe, el episodio 4, de quise africano a la ganga afrocubana, con relación a la ganga. ¿Qué es la ganga? ¿Cómo se cultúa la ganga? ¿Cómo se fundamenta una ganga? Porque no hay una sola forma de confesión. Tú puedes confesionar la ganga siguiendo tu tradición, tu linaje, o lo que sabes hacer. Por el caso tuyo, por ejemplo, tú tienes tu ganga de brillumba y tienes lo que yo te he dado de Mayombe. Y una cosa no es incompatible con la otra, como es el caso de Juan, que tiene sus cosas de brillumba de toda la vida y las que ha adquirido conmigo en 10 años. O el caso de Anira, de Manjavi y Torreco, que hizo su ceremonia allí y recibió la empaca. ¿Qué es una empaca? Una empaca no necesariamente tiene que ser la empaca 7 rayos de una forma, ni la de Zarabanda de una, ni la de Lucero de una, no. La empaca es un mundo aparte. ¿Que va asociado a una ganga? Sí, pero es un mundo aparte. Y yo voy a intentar explicarlo, intentar que se me entienda, porque no es lo mismo la monta una empaca en una casa que la monta una empaca en otra casa. No es... Bien, les recuerdo que apenas reaccioné a un video del Raf Alpiza donde habla de las empacas y vamos a recordar algo. Él lo que está diciendo es que no todas las empacas son iguales. Es decir, las empacas desde su fundamentación hasta su forma, no todas son iguales. Es decir, si tú me pides una empaca de 7 rayos, te la puedo consagrar en cuerno de carnero, en cuerno de buey, en cuerno de toro, en cuerno de vaca, en cuerno de chivo, incluso en cuerno de borrego cimarrón, etcétera, etcétera. O sea, puede ser en cualquier cuerno, pues, en cuerno de antílope, por ejemplo. Eh, Imagínense una empaca en los cuernos de ese toro africano, uno que tiene unos pinches cuernotes así como de cada cuerno es como de 1 metro, imagínense. Debe de ser una cosa impresionante. Bueno, ¿qué otra cosa está diciendo Ralph Alpizar? Que tú puedes tener una enganga. Un ejemplo, tú puedes tener una enganga. Tú eres de Brillón Bacongo, por ejemplo, ¿no? Tus padrinos te enseñaron a atender tus fundamentos como te lo hayan enseñado. Pero tú me dices, Tata Kimbisa Congo, entrégame una enganga, no sé, 7 rayos. Y te la entrego. Tú debes de atender esa enganga 7 rayos como yo atiendo mi enganga 7 rayos. Y todas tus demás engangas las debes de atender como te enseñó tu otro padrino. Es decir, las reglas o las diferentes ramas no deberían de estar peleadas unas con la otra. Bueno, me voy a poner de ejemplo yo. Yo fui iniciado en la regla Quimbisa, aquí en Cuernavaca, Morelos. Aquí viven mis padrinos y el padrino de mi padrino. Y a mí me enseñaron a atender esas engangas de una forma muy particular. Lo hacemos diferente a como lo hacen en otros lados. Bueno, pero
Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es que cuando terminamos de hacer un sacrificio, a la enganga se le pone, se le echa aguardiente, se le echa miel, se le echa agua, se dicen unas palabras. Eso tenemos la costumbre en la regla quimbisa de hacer eso. Pero yo recibí una enganga centellendoki de un padrino que tengo que es de Brillumba Congo. Y ellos no hacen eso de ponerle miel, de ponerle agua, de ponerle aguardiente después del sacrificio. Ellos no lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo atiendo ese enganga centellendoki como me lo enseñó mi padrino de Brillumba Congo, y mis otras engangas las atiendo como me la enseñó mi padrino quimbicero. Eso es lo que está tratando de, más bien es lo que está diciendo Ralph Alpizar. Bien, vamos a continuar. No es lo mismo la ganga, la monta, la fundamentación. Incluso entre dos casos. Bueno, antes quiero puntualizar lo siguiente, es decir, tú puedes ser de Brillumba Congo, de Palo Monte, Palo Mayombe, pero puedes recibir algo de la regla quimbisa. O al revés, eres de la regla quimbisa, puedes recibir algo de Mayombe, de Palo Monte, de Brillumba Congo, de Brillumba con Mayombe. O sea, no deberían de estar peleadas las reglas, pues, porque al final todo es Palo Mayombe. Casas de Mayombe, y mucha gente piensa que ellos reprodujeron los enquises africanos en la ganga afrocubana, y no es así. Ellos adaptaron lo que sabían al contexto y a los elementos que tenían en la mano para cultuar a sus menquises. Esto que está diciendo Ralph es de verdad muy, muy interesante. Le voy a regresar porque quiero puntualizarlo, quiero que quede bien, bien definido este punto que está hablando Ralph. Espero atinarle. La ganga, la monta, la fundamentación. Incluso entre dos casas de Mayombe, y mucha gente piensa que ellos reprodujeron los enquises africanos en la ganga. Sí, pero es un mundo aparte. Y yo voy a intentar explicarlo e intentar que se me entienda, porque no es lo mismo la monta una A ver, déjenme ver si es empaca aquí. en una casa que la monta una empaca en otra casa. Ok, ya nos estamos acercando. Ahora, quiero que quede también esto, que lo entendamos, que nos caiga el 20 en este punto. O sea, y yo lo he dicho muchas veces, o sea, nosotros le llamamos reglas al palo mayombe, a regla de ocha, y la mayoría te dice, cuando tú preguntas por qué se llama regla, y te dicen, es que existen reglas. Pero la verdad es que no, la verdad es que no existen reglas como tal, en el estricto sentido de la palabra. Es decir, lo que está diciendo Ralph es que una empaca en Brillumba Congo la pueden fundamentar de una forma y en la regla quimbisa la pueden fundamentar de otra forma. Y ambas empacas son válidas y ambas empacas caminan y ambas empacas tienen fuerza y poder. Entonces, no es bueno andar comparando o criticando el trabajo de otro, porque cada rama hace lo que quiere y como puede, ¿sí? Y es válido, pues. No es lo mismo la ganga, la monta, la fundamentación. Incluso entre dos casas de Mayombe, y mucha gente piensa que ellos reprodujeron los enquises africanos en la ganga afrocubana, y no es así. Ellos adaptaron lo que sabían al contexto y a los elementos que tenían en la mano para cultuar a sus menquises. Bien, lo que está diciendo Ralph es lo siguiente, los esclavos africanos y los descendientes de esclavos africanos adaptaron sus creencias al nuevo mundo. En este caso, estamos hablando de Cuba, haciendo uso de lo que tenían a la mano. Por eso es que en santería, por ejemplo, y en Ifá, en Cuba usan mucho la jutía, pero la jutía en África no existe. Allá existe otro tipo de ratón, pero es como más grande y tiene otro nombre.
Entonces, ¿qué es lo que hicieron los esclavos africanos y los descendientes de esclavos africanos? Dijeron, a ver, a Elewa o a Eshu le tenemos que dar algo que se parezca a lo que le dábamos allá en África, ¿no? Y entonces vieron que la jutía era parecido y pues empezaron a usar la jutía. Es decir, se adaptaron a lo que había, adaptaron sus prácticas de brujería y de hechicería a lo que había, a lo que tenían a la mano, y por eso se formó el palo mayombe. Pero el palo mayombe, lo vuelvo a repetir, en África no existe. O sea, ustedes van a África y no van a encontrar ni un tata ni una yaya con unos calderos con palos y un cráneo, no lo van a encontrar porque no existe, ¿sí? El palo mayombe se formó, se sincretizó en Cuba con muchos ritos, prácticas y conocimientos de diferentes zonas de África. Y así como evolucionó la brujería africana en Cuba, así es importante que siga evolucionando y que siga adaptándose a los nuevos tiempos. Hoy en día no podemos practicar el palo mayombe como se practicaba hace 100 años. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Yo estoy plenamente convencido que la siguiente evolución del palo mayombe se va a dar aquí en México. Estoy plenamente convencido. Porque regularmente en otros países se han quedado en el pasado, quieren en tiempos modernos practicar el palo mayombe como se practicaba hace 100 años y eso es prácticamente imposible. Hoy en día en algunas ciudades está prohibido sacrificar animales, te pueden meter a la cárcel. Así que tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias, así como lo hicieron los africanos en Cuba. Y eso es importante porque tú no puedes buscar referencias de la ganga tal es el Kisi tal Bacón. No, y no se puede comparar el proceso de la esclavitud y el proceso de transculturación y el proceso de surgimiento de mayombe en Cuba, el nuestro, el afrocubano, ni con lo que pasó en Brasil, ni lo que pasó en Jamaica, ni lo que pasó en Trinidad y Tobago con la Orbea, ni lo que pasó en Haití. No, lo nuestro es nuestro y se adaptó a nuestra forma. Y los Pititi y Congo tienen una forma de hacer las cosas. Los plantas firmes tienen una forma de hacer las cosas. Los Brahma con Brahma tienen una forma de hacer las cosas. Se dan cuenta de que ¿dónde están las reglas? ¿Dónde está la regla que se dice? Lo está diciendo Ralph. Un linaje hace las cosas a su manera, otro linaje hace las cosas a su manera. Los Quimbisa hacen las cosas a su manera, los de Palo Monte hacen sus cosas a su manera. ¿Dónde está la regla? No podemos decir que en Palo Mayombe hay reglas en el sentido estricto de la palabra, porque no las hay. ¿Sí? O sea, no podemos decir en Palo Mayombe 2 más 2 son 4. No podemos decir eso, porque todo el mundo hace lo que quiere y como puede, como se lo enseñaron, y aún así, como se lo enseñaron, le añaden o le quitan cosas. Ese es el palo mayombe y eso es la maravilla de estas prácticas, que tú recibes un conocimiento, tú recibes una consagración como Tata en Quisimalongo, como Yaya en Quisimalongo, y recibes un conocimiento, pero tú puedes ampliar ese conocimiento, tú le puedes quitar o le puedes poner, tú puedes evolucionar ese conocimiento, esa práctica. Así que no tenemos por qué andar criticando la enganga de otro, no, esa enganga está vacía, no, esa enganga parece no sé qué, o sea, no podemos hacer eso, porque todo el mundo hace las cosas diferentes. Cuando batalla tienen una forma de hacer las cosas. Y cuando uno ve el fundamento, dice, esto tiene que ser guindavela. En el Palo Monte Mayombe no existe camino, no, Lucero Mundo no tiene 21 caminos, ni Sarabanda tiene 10, ni Siete Rayos tiene 500. No, existen montas, tipo de confección. Y lo que voy a intentar explicar en el programa de jueves, a las 18 horas, de Cuba, es precisamente qué se diferencia una monta de otra y por qué esas...
Ahí discrepo un poco con él, recuerden que no estoy de acuerdo en todo. Eh, Dentro de Palo Mayombe sí existen caminos, sobre todo en Lucero. Existen diferentes tipos de lucero. Y este es lo bueno del Palo Mayombe, que tú puedes tomar lo que tú crees que es lo correcto. O sea, no existe una regla que diga a huevo vas a creer lo que dice Ralph Alpizar. No. Tú puedes tomar de Ralph Alpizar lo que tú consideres que te va a servir, lo que tú consideres que es lo correcto. Tú puedes tomar de mí lo que tú consideres que es bueno, lo que tú consideres que es correcto. Yo voy a tomar de todos los demás lo que yo considere que es bueno, lo que yo considere que es correcto y lo que yo vea que a mí me funciona. Así es el Palo Mayombe. Diferencias de monta, de fundamentación, no caminos distintos. No, no. Una misma deidad espíritu tiene diferentes formas de hacerse, que es lo que la diferencia entre un linaje y otro. Nosotros no tenemos nada que ver con santo, ni siete rayos en Sassi tiene que ver con Changó, ni Saravana tiene que ver con Ogún, a pesar de que hay similitudes. Y no solamente similitudes, hay apropiaciones. Unas que fueron del santo al palo y otras que fueron del palo al santo, porque es lógico y normal, como hay apropiaciones. Ralph Alpizar no está de acuerdo en que Siete Rayo y Shango es el mismo, pero dice que hay similitudes, pero dice que hay coincidencias. Tenemos que formarnos un criterio, todos. No debes de tomar mi criterio, no debes de tomar el criterio de él. Tú tienes que formarte tu criterio, tú tienes que formarte tu forma de trabajar, tú tienes que formarte. Tú como Tata en Quisimalongo, tú como Yaya en Quisimalongo, tienes que formarte, tienes que crear una filosofía de trabajo del Palo Mayombe. Yo, en lo personal, yo creo firmemente que Siete Rayos y Shango es el mismo, que Mamachola y Oshun es la misma, que Lucero Mundo, que Eshu, que Legua, que Papá Legba son los mismos. ¿Por qué? Como lo dice Ralph Alpizar, hay similitudes y hay coincidencias. ¿Dónde vive Eshu? En un crucero, en un cuatro esquinas. ¿Dónde vive Lucero Mundo? En un cuatro esquinas. ¿Dónde vive Legua? En un cuatro esquinas. ¿Dónde vive Papá Legba, la deidad del vudú? En un cruce de cuatro esquinas. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, Dios, en Zambi, Olodumare, Olofi, fue tan estúpido como para decir, a ver, voy a hacer a, a Eshu. Y, y le dijo, a ver, tú vas a atender a los babalaos y vas a vivir en un cruce, en un cuatro esquinas. A ver, voy a hacer a Lucero Mundo, tú vas a atender a los mayomberos y vas a vivir en un cuatro esquinas. A ver, tú, Eleguá, vas a vivir en un cuatro esquinas y vas a atender a los santeros. A ver, tu papá, Legba, vas a vivir en un cuatro esquinas y vas a atender a los sacerdotes vudú. Se me hace una estupidez. ¿Para qué hacer cuatro deidades y que las cuatro vivan en el mismo lugar? Se me hace una reverenda mamada, pues. Entonces, yo creo firmemente que Eshu, Eleguá, Lucero Mundo y Papá Legba son la misma deidad. Shango y Siete Rayos son la misma deidad. Mamachola y Oshun son la misma deidad. Yemayá y Madre Agua son la misma deidad. Yo hablo desde mi experiencia. Yo a mi Nganga Siete Rayos, a veces le digo, mi madre Santa Bárbara bendita, ayúdeme con esto, y me ayuda. A veces le digo a mi Nganga Siete Rayos, mi padre Shango, mire, yo le ofrezco esto y lo otro para que usted me conceda esto, y me lo concede. Yo hablo desde mi experiencia, de lo que he vivido, de lo que he experimentado. A mi Nganga Mamachola a veces le digo Shun y me resuelve. A mi Nganga Madre Agua le digo, mi madre Yemayá, mire, ayúdeme con esto y me ayuda. Yo hablo desde mi experiencia. Tú debes de formarte un criterio, tú debes de crear tu forma de trabajo muy, muy, muy personal. Tú tienes que crear tu propia doctrina. Esa es la maravilla del Palo Mayombe. No existen reglas en el Palo Mayombe. Tú puedes crear tu mundo, pues.
Si lo haces bien, te va a ir bien. Si lo haces mal, si creas pendejadas, pues te va a ir mal. Simple y sencillamente. De cultos haitianos, de vudú, que llegó a Cuba desde el siglo XIX y del siglo XVIII, pero más con mayor proliferación en el siglo XIX, y del culto Bea del Caribe. Hubo muchísima introducción de elementos de los Beas en el culto del Palo Monte, porque es una religión animista, y como religión animista que es, pues absorbe todo lo que puede, todo lo que le sirve y lo adapta al propósito que tiene con su fundamento, con su gran canquizo, prenda, como quieran llamarlo, sea la costumbre. Pero es importante saber diferenciar y saber qué cosa es la ganga desde el punto de vista nuestro, del Mayombe. La quimbisa, eso es un tema aparte, y lo mejor es que lo hable un quimbicero. Mi respeto para Ralph Alpizar, reconoce que la regla quimbisa es harina de otro costal, y quien debe de hablar de la regla quimbisa es un quimbicero. De verdad, Ralph, me quito el sombrero. Es increíble cómo, cómo se comporta una persona estudiada, una persona de respeto, Ralph Alpizar es todo un caballero. ¿Qué diferencia hay entre él y Miguelito, alias Corazoncitos? Miguelito es una bestia, todo critica, todo le duele, todo está mal, todo es sancocho, todo está desquiciado ese pobre engendro del demonio. En cambio, mi respeto para Ralph. Dice, de la regla quimbisa no hablo, prefiero que lo hable un quimbicero. De verdad, Ralph, me quito el sombrero, porque tienes razón. Los únicos que podemos hablar de la regla quimbisa somos los quimbiceros. Y aprovecho para decirles, si tu padrino te dice que es quimbisa de la casa del Santo Cristo del Buen Viaje y no es sincrético, no es quimbisa. Porque el Santo Cristo del Buen Viaje es un misterio, es un espíritu, es una deidad de la Iglesia Católica. Y el que es quimbisa de la casa del Santo Cristo del Buen Viaje acepta el sincretismo. Yo conozco tatas cubanos. Cuba, por suerte, todavía quedan tatas muy respetables, de respetables casas. Ahí está en la zona, ahí está Guanabacoa, Regla, Párraga, Marianao, El Palenque, Pogolotti, hablando nada más que de La Habana. La Lisa, en San Miguel de Padrón, hay casas, monazos serios, muy serios, que tienen su tratado de trascendencia. Nombró muchas casas serias de Palo Mayombe, nombró varios personajes de Palo Mayombe, nombró varias ciudades donde hay verdaderos mayomberos, pero no escuché que nombrara a Miguelito, alias Corazoncito. Y tú eras tatenquísimo al hombre en mi casa. Te había jurado de tanto, pues no te había dado fundamento, porque no te lo había dado, o porque yo no lo daba, o porque simplemente no te lo había dado. Y tú ibas y pedías permiso, mira, yo voy a recibir un fundamento en casa de Cogollo Nuevo. Y lo recibía. Y de eso no decía que tú me dejabas de ser ahijado mío. No, y recibía del otro, y recibía del otro. Pues es que hay una guerra. ¿Se dan cuenta lo que dice Ralph? Que antes en Cuba el Tata tenía sus ahijados, pero el ahijado le podía decir al Tata, ¿sabe qué, padrino? Le doy de conocimiento que voy a ir con el Tata fulano de tal a recibir tal fundamento. Y el Tata le decía, adelante, está bien. Eso se perdió. Hoy en día no le puedes decir a tu padrino, voy a ir con Tata que empieza con que me entregue un amuleto o que me entregue una enganga, puta, porque te lincha, te excomulga, te mata y te entierra. Y eso no era así antes. Antes podías recibir de diferentes tatas pues, lo que tú quisieras, y los tatas estaban de acuerdo. Nuevamente les vuelvo a repetir algo que he dicho últimamente en mis videos. En Cabildo Quimbisa Congo hacemos las cosas verdaderamente como se hacían antes, pues, ¿sí?
Voy a hablar desde mi experiencia. Yo me rayé en la regla Quimbisa, recibí mis engangas, algunos fundamentos, pero yo necesitaba Osain Finda y fui con un padrino de otra rama, que no es Quimbisa, por cierto, es de, bueno, de otra rama, no quiero meterme en detalles, y me entregó Osain Finda. Y yo le dije a mi padrino, Quimbicero padrino, necesito recibir Osain, tú no me lo puedes entregar, entonces voy a buscar a alguien que me lo entregue. Y me dijo, sí, está bien, adelante. Y fui y lo recibí de otro padrino. Después fui con mi padrino Quimbicero, le dije, padrino, tú me puedes entregar Oru. Me dice, no. Ok, voy a buscar a alguien que me lo entregue. Me dice, adelante. Y fui con otro padrino y me entregó Oru. Entonces, aquí en Cabildo Quimbisa Congo estamos practicando el mayombe, el verdadero mayombe, pues. No me las quiero echar de muy chingón, pero estamos tratando de cumplir con como se hacía antes, pues. Sí, lo dijo ahorita Alpizar, antes podían recibir fundamentos de diferentes tatas y hoy en día no se puede. Pero en Cabildo Quimbisa Congo sí se puede. A mí me han dicho mis ahijados, tatas y yayas, que yo he rayado como tatas y como yayas, y me dicen, padrino, ¿tú me puedes entregar tal cosa? Les digo, no, no lo tengo recibido, o no está en mis manos, o no puedo. Me das licencia de que yo lo reciba de otro tata, y yo le digo, adelante, adelante, puedes hacerlo. Y sigue siendo mi ahijado, y sigue siendo, y se convierte en ahijado también de otra persona, ¿sí? Es como yo, cuando recibí Osaín, mi padrino Quimbisa sigue siendo mi padrino Quimbisa, el padrino que me entregó Osaín se convirtió en mi padrino también. Entonces yo tengo varios padrinos de diferentes ramas, pero no por eso dejé la regla Quimbisa, yo sigo siendo Quimbisero. Que es por gusto, porque eso en Cuba no se vivía. Así, oye, fulanito le dio el fundamento, o llevabas al tata, oye, vete a casa de fulano que te dé el fundamento, porque el fundamento era el que te servía para el propósito por el cual tú lo ibas a recibir. No todo el mundo tenía fundamento, porque para hacer tata no necesariamente tienes que tener fundamento, para hacer yaya no necesariamente tienes que tener fundamento. Siempre ha existido el rayamiento para Tata y para Yaya sin entregarles en ganga, siempre ha existido. Yo he rayado a muchas personas como Tatas y como Yayas, siempre ha existido ese asunto. Se los comento porque en internet regularmente se dice que no, que si te rayaron como Tata te debieron haber entregado tu enganga, y eso no es cierto. En Cuba se ha hecho desde hace mucho tiempo rayar a alguien como Tati y como Yaya y no les daban engangas. Lo está diciendo Ralph. Voy a aceptar, dice yaya toda la vida y nunca tenía fundamento porque no lo necesitaba o no tenía la trascendencia y sencillamente cuando lo tenía que recibir yo, Tatenquisi, sabía determinar formas de montar y decía, coño, vete a casa de fulano, que fulano tiene aquello que tú conoces, que tú necesitas. Porque mentira, ningún tata, ni el Pichiti Congo va a enseñar a Planta Firme, ni el Planta Firme va a enseñar a Carnotaya, ni el Carnotaya va a enseñar a Quinavela cómo yo hago mi tratado, cómo yo hago mi fondo de canasta y cómo yo monto. Ahora son muy dados a preguntar, ¿y cómo usted hace el fondo de canasta? ¿Y cómo? ¿Qué te importa a ti cómo yo hago mi fondo de canasta? No, esos son secretos de religión que se mantienen en el ámbito. Entonces tú decías, bueno, incluso tú podrías tener. Estoy de acuerdo con Ralph, no tenemos por qué darle explicaciones a nadie. Apenas Miguelito, alias Corazoncito, me retó a un debate. Este desquiciado piensa que yo nomás me estoy rascando las pelotas y estoy esperando a ver quién pendejos me reta a un debate. Pero se le ocurrió marcarme, o sea, él dijo, tal día, tales horas, vamos, te voy a llamar y vamos a hacer un debate. Como todo un dictador, pues. Se llegó el día y la hora y me marcó el hijo de su pinche madre. Obviamente no le contesté porque yo andaba ocupado. Pero lo que dice Ralph es cierto, no tenemos por qué darles explicaciones a nadie. No tenemos por qué darle explicaciones a
yo como quimbicero no tengo por qué darle explicaciones a alguien de Brillumba Congo o a alguien de Palo Monte o a alguien de Palo Mayombe y tampoco tengo que darle explicaciones a otro quimbicero, porque todos trabajamos de forma diferente. Todos manejamos ciertos secretos, ciertos tratados. No me gusta usar mucho esa palabra de tratados porque ya me tiene hasta la madre Miguelito con esa palabra. Este, pero todos trabajamos de forma diferente y no podemos y no debemos andar dando explicaciones de lo que hacemos a los demás. Tiene un fundamento que te dio, uno que te dio pollo nuevo, uno que te dio viento fresco. Funciona así porque ellos sabían su tipo de monta, porque eso es lo que vamos a definir en el programa del jueves. Al final, ¿qué es el fundamento? ¿Qué es? No sé si queda claro lo que vamos a tratar el jueves. Sí. Y el artículo que publico el mismo jueves a las 18 horas de Cuba, que va junto con el programa que sale, que tiene que ver con los... Bien, aquí le vamos a parar. Vamos a seguir reaccionando a los videos de Ralph Alpizar porque nos están ayudando mucho a poner orden, a poner en orden nuestras ideas. Hay mucha desinformación en Internet, hay mucha desinformación, hay muchos mitos que tenemos que ir derribando, tumbando y tenemos que ir aclarando muchas cosas. El Palo Mayombe no es como te lo han contado. Aquí en Quimbiza, Congo, te vamos a decir cómo es el verdadero Palo Mayombe. Me despido como siempre deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Encanga.